mecanismos de control del apetito. En el día de hoy, la charla que vamos a tener va a ser en relación al balance energético y la adaptación metabólica. Bueno, todos hemos oído hablar alguna vez sobre balance energético, al menos en algún momento de nuestra formación. Desde su perspectiva más simple, el balance energético se va a definir a partir de la relación entre la ingesta de energía, el gasto calórico y el depósito de energía, de modo que cuando la ingesta energética supera el gasto, se va a producir un balance energético positivo, que tiene como consecuencia el incremento de la masa corporal, principalmente a partir de las reservas de grasa, que dan cuenta de entre el 60 y el 80% de la variación en el peso, mientras que por el contrario, cuando el gasto energético supere a la ingesta, se va a dar lugar al balance energético negativo, con la consecuente pérdida de masa corporal, de la cual nuevamente va a ser la masa grasa la que va a representar entre el 60 y el 80% de los kilos que se pierden. De este modo, con frecuencia escuchamos que la ecuación del balance energético refleja los postulados de la llamada primera ley de la termodinámica, esta que establecía que el peso corporal, aplicado al peso corporal, no puede cambiar si a lo largo de un periodo de tiempo específico la ingesta y el gasto energético se encuentran en equilibrio. De ahí la frecuente representación de este tema con el uso de una balanza como el que estamos viendo en esta imagen, en la que en un extremo ubicamos el gasto y en el otro la ingesta, aunque si bien esto hasta la actualidad es considerado una verdad indiscutible, es decir, no estamos poniendo en duda bajo ningún punto la primera ley de la termodinámica, esto en ocasiones ha llevado a sobresimplificar nuestra mirada sobre el balance energético en los seres humanos y sobre todo su papel en el manejo de la obesidad. Así que el objetivo de esta charla va a ser, en primer lugar, repasar los conceptos básicos detrás de la ecuación del balance energético, para luego centrarnos en aspectos más novedosos que ponen de manifiesto la importancia de considerar la complejidad de la obesidad como patología, para justamente reafirmar que su manejo va mucho más allá de comer menos y moverse más, como tal vez nos podría llegar a indicar una interpretación lineal de la ecuación del balance energético. Así que bueno, los invito a que avancemos. El primer concepto que vamos a desarrollar tiene que ver con reconocer los diferentes componentes que se encuentran dentro de la ecuación del balance energético. Por un lado, sabemos que la ingesta energética en seres humanos puede realizarse en forma de proteínas, carbohidratos o grasas, y eventualmente alcohol, y que del total de las calorías que ingerimos, cerca del 90% representa energía metabolizable, mientras que el resto se pierde por materia fecal, orina y piel. Es decir, el aspecto ingreso energético dentro de la ecuación es el que menos complejidad ofrece al momento de estudiar este tema. Por su parte, en cambio, el gasto energético se puede clasificar en tres componentes principales, que en conjunto dan lugar a lo que se conoce como gasto energético total diario, o GET, gasto energético total. Este GET es la cantidad neta de energía que se utiliza para mantener las funciones fisiológicas básicas y para permitir además la locomoción. Estos tres componentes principales que dan lugar al GET se identifican como tasa metabólica basal o metabolismo basal, el efecto térmico de los alimentos, que también se lo conoce como termogénesis inducida por la dieta, y la energía que se destina a la realización de actividad física. Existirán también otros componentes, como por ejemplo el costo energético de las emociones, u otros menos conocidos, pero la realidad es que juegan un papel menor dentro de lo que es la ecuación del balance energético en su totalidad. Entonces, el gasto energético diario de un individuo, que se conoce, como dije, como gasto energético total diario, se compone de la tasa metabólica basal, el efecto térmico de los alimentos y del gasto energético destinado a la realización de actividad física. Tal como vamos a ver más adelante, cada uno de estos componentes tiene características particulares y diferentes factores que influyen sobre ellos. Por ejemplo, algunos de los que podemos ver en esta imagen. Comencemos por la tasa metabólica basal. Esta representa la mínima cantidad de energía que se utiliza para llevar adelante los procesos homeostáticos del cuerpo. Es básicamente, al momento de estimarla, una función directa de la masa magra, ya que cerca del 80%
de la tasa metabólica basal depende de esa variable. Y a mayor incremento de la masa magra, mayor incremento de la tasa metabólica basal. Aunque también, aunque en menor medida, la masa grasa puede llegar a influir sobre esto. El sexo es mayor en hombres que en mujeres, en la edad disminuye con los años, y también los factores genéticos. En condiciones normales, la tasa metabólica basal permite predecir cerca del 60% del gasto energético total. Sobre todo cuando hablamos de una persona que tiene un trabajo de tipo sedentario. Mientras que incluso, si estamos pensando en una persona que tiene un nivel de actividad totalmente menor, como puede ser el caso de un paciente que esté ventilado en una unidad de cuidados intensivos, el porcentaje del gasto que se le puede atribuir al metabolismo basal es aún mucho mayor que el 60%, puede llegar incluso hasta un 80%. En ocasiones vamos a ver que se utiliza de manera indistinta el término gasto energético de reposo para referirse a la tasa metabólica basal. Y si bien representan aspectos similares, muchas veces intercambiables, presentan algunas diferencias en términos de la manera en que son medidos. Entonces esto va a ser importante, sobre todo esta diferenciación entre gasto energético de reposo y tasa metabólica, cuando estemos analizando un artículo científico o cuando estemos investigando en este tema. ¿En qué se diferencian? Bueno, básicamente, mientras que la tasa metabólica basal se mide a las 12 horas después de comer, en posición supina, en un reposo absoluto, en un ambiente controlado que tiene que ser tranquilo, con temperatura neutral y en lo posible oscuro, tras 8 horas de sueño. Como ven, condiciones muy estandarizadas. El gasto energético de reposo corresponde a a la determinación del gasto energético en cualquier momento del día, y básicamente mientras que el sujeto esté quieto, esté en reposo. Es decir, no tenemos que estandarizarlo ni por horas de sueño, ni por el tiempo que transcurrió después de comer. Para la mayoría de los casos va a ser lo mismo, hablar de gasto energético de reposo o tasa metabólica basal. Sin embargo, tengan en cuenta que puede haber una variación de hasta un 10% en el valor, sobre todo dependiendo del momento en el que se mide el gasto energético de reposo. Por lo tanto, más allá de estas disquisiciones, que tienen que ser tenidas en cuenta tal vez por el súper especialista, para el uso coloquial es válido usar indistintamente ambos términos. El efecto térmico de los alimentos. Bueno, este componente, que también se conoce como termogénesis inducida por la dieta, corresponde al incremento del gasto de energía que se produce por sobre el gasto de reposo luego de que consumimos un determinado alimento. Este componente representa entre un 8 y un 15% del gasto energético total, y si bien es estable en un individuo normalmente, va a depender en gran medida del tipo de alimento que se consuma. Por ejemplo, se ha reportado que entre el 5 y el 10% del contenido de energía de los carbohidratos se destina a la termogénesis inducida por la dieta, mientras que para las grasas ese porcentaje es mucho menor y oscila alrededor de entre el 0 y el 3, mientras que para las proteínas es mucho mayor y oscila entre un 20 y un 30%. Para una dieta típica occidental, se estima que el gasto energético, efecto térmico de los alimentos, es alrededor de un 10%. Sumado al efecto específico que tiene el alimento en cuestión y sobre todo el macronutriente que se consume, también en el último tiempo se han ido detectando otros factores que son capaces de influir sobre la termogénesis inducida por la dieta. En particular, la edad, la actividad física, la obesidad, la resistencia a la insulina, son capaces de modificarlo de manera independiente de la ingesta de alimentos mediante un mecanismo que posiblemente esté mediado por el sistema nervioso simpático. Específicamente, para el caso de la resistencia a la insulina o la obesidad, existen algunos estudios que han visto que tras la ingesta de un alimento, parte del incremento del gasto energético se debe a la activación del sistema simpático, y que esta activación del sistema simpático es menor en la obesidad y sobre todo en la resistencia a la insulina. Así que ese sería otro de los motivos por los cuales se puede modificar este componente. ¿Qué sucede con el gasto destinado a la actividad física? Bueno, este componente de la rama del gasto dentro de la ecuación del balance energético
decididamente constituye el componente más variable y representa, desde el punto de vista de la magnitud, el segundo factor en importancia, está solo superado por el gasto energético de reposo. La definición simple se define como el gasto que se suma al gasto energético de reposo y el efecto térmico de los alimentos que se requiere para llevar adelante las actividades diarias. Se puede categorizar de forma general en dos componentes principales. Por un lado, la termogénesis relacionada al ejercicio, que es tal vez el componente más conocido. El término que se utiliza es EAT, por Exercise Related Activity, que se define como el gasto energético que se destina para realizar una actividad de tipo ejercicio, ¿sí? Una actividad física repetitiva, planificada, estructurada, con un objetivo determinado. Por ejemplo, para quien realiza un deporte o para quien está haciendo una práctica en un gimnasio. En cambio, el otro componente, tal vez menos conocido, pero como ya les voy a ir adelantando, en mi opinión más importante aún, es lo que se conoce como la termogénesis relacionada a la actividad física no ejercicio, o NEAT, por sus siglas en inglés. Ya vamos a charlar un poco en profundidad sobre este aspecto. Mientras que vamos a pensar en un cuadro teórico, ¿sí? Mientras que en las personas que entrenan, imaginémonos un sujeto que diariamente entrena durante 1 hora con fines deportivos. Este gasto, el gasto energético destinado a la actividad física repetitiva, puede llegar a dar cuenta de entre un 15 y un 30% del gasto energético total diario. Un 30% si realmente realiza una actividad de 1 hora todos los días con una intensidad moderada alta. Sin embargo, para la mayoría de las personas que o bien no superan las 2 horas de entrenamiento semanal o directamente no hacen ejercicio, la realidad es bastante diferente. En efecto, por ejemplo, si promediamos el gasto que se destina a la realización de actividades a lo largo de la semana, por ejemplo, una persona que hace gimnasia 2 veces por semana, el promedio semanal, para hacer solamente 2 de 7 días, nos va a dar alrededor de 100 calorías de gasto diario atribuible a la actividad física de ejercicio. Es más, si pensamos que en las personas que no realizan ejercicio, que no cuentan con esto, por ejemplo, a partir de datos como los estudios que se han realizado aquí en Argentina o en Estados Unidos, en el estudio NANES, donde se observa que el 36% de los sujetos se consideran sedentarios. Bueno, la realidad es que el valor que uno puede atribuirle en calorías al gasto energético asociado al ejercicio, cuando se promedia en la semana, realmente da un valor muy bajo, poco significativo en términos de prevención de la obesidad. Desde ya esto no quiere decir que no sea importante hacerlo, quiere decir que hay otra parte de la imagen que estamos perdiendo de vista. Por eso, desde una perspectiva poblacional, tenemos que tener en cuenta que el gasto por actividad física va mucho, pero mucho más allá de la actividad física de ejercicio, y es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el tiempo que destinamos a hacer ejercicios, en una persona que hace 1 hora todos los días, cosa que sabemos no es la realidad de la mayoría de las personas, esa hora de ejercicio, si lo tenemos en cuenta, si lo promediamos a lo largo de la semana y el día, da cuenta de un 4% del día destinado a hacer esa actividad. Mientras que en una persona que duerme 8 horas, el 63% del día va a estar haciendo diferentes actividades sobre las cuales uno podría incrementar el gasto energético no ejercicio. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de actividad física no ejercicio? O cuando hablamos de NEAT, que va a ser el término que vamos a usar de aquí en adelante en esta charla. Si bien podríamos identificarlo como cualquier gasto que se asocie al movimiento que no forme parte de un ejercicio programado, se puede profundizar un poco más en este concepto y podemos identificar diferentes categorías dentro del NEAT. Por ejemplo, podemos identificar el gasto energético que se asocia al mantenimiento de la postura corporal,
el gasto vinculado al movimiento de trasladarse, a la ambulación, y la realización de movimientos espontáneos. De este modo, entonces, el NEAT va a corresponder a toda la energía que se gaste en actividades extremadamente diversas, como puede ser trabajar, permanecer sentado, parado, caminando, golpear los pies contra el suelo, jugar, tocar un instrumento musical, bañarse, cantar, chasquear los dedos, solo por mencionar alguna de las actividades. Bien, si bien dentro de la actividad física no ejercicio se incluyen a los movimientos espontáneos que son ajenos al control voluntario, por ejemplo, un TIC puede ser parte del gasto energético vinculado a NEAT, sin lugar a dudas, un aspecto clave dentro del valor energético del NEAT tiene que ver con el costo energético de las actividades que realizamos diariamente, sobre todo las actividades laborales. Por ejemplo, se estima que las personas físicamente activas gastan hasta 3 veces más energía a lo largo del día que aquellos que no hacen actividad física de ningún tipo, que permanecen sentados todo el tiempo, por ejemplo. Más aún, el NEAT puede variar significativamente cuando se comparan a sujetos que tienen la misma edad, el mismo sexo y un peso similar, pero con ocupaciones diferentes. Por ejemplo, en este gráfico, esta es una estimación basada en datos reales, donde se compara una estimación de el gasto diario de actividad física no ejercicio en un trabajador rural, en una persona que realiza sus actividades de forma parada constantemente, por ejemplo, alguien que trabaja detrás de un mostrador que no tiene silla, o alguien que tiene que estar sentado todo el tiempo sin poder pararse, por ejemplo, un conductor en un tren. Si comparamos el gasto energético en cada uno de ellos, podemos ver que mientras que para un trabajador sentado la acumulación de ese gasto, de ese NEAT bajo a lo largo del día puede dar cuenta de 650 calorías, para un trabajador que realiza sus actividades de forma parada puede ascender a 1400, e incluso en un trabajador rural que trabaja con sus propias manos, el NEAT, al menos en teoría, puede llegar a ascender a las 2000 calorías. Bueno, en esta diapositiva, por ejemplo, mostramos evidencias provenientes de un estudio que se realizó en el año 2004 a partir de la observación de la cantidad de pasos que realizaban los habitantes de una comunidad Amish, que como ustedes saben, tienden a realizar sus actividades tratando de prescindir del uso de las comodidades de la modernidad y la tecnología. Bueno, en esta comunidad, mediante el uso de un cuentapasos, los investigadores observaron que el promedio de los varones de esta comunidad realizaban 18.000 pasos por día, mientras que las mujeres hacían alrededor de 14.000 pasos por día. Esto solía caer un poco los domingos, donde era el día del oficio religioso, y tanto varones como mujeres oscilaban en una cantidad de pasos diarios cercanos a los 10.000. Si tenemos en cuenta que en las sociedades occidentales se estima que el promedio diario de pasos que realiza un adulto es cercano a 5.000 pasos, bueno, claramente el impacto que tiene la tecnología sobre el gasto por actividad física no ejercicio decididamente es muy significativo. Por lo tanto, para resumir lo que hemos visto hasta acá, si nos enfocamos en la rama correspondiente al gasto dentro de la ecuación del balance energético, podemos observar que este se compone de la tasa metabólica de reposo, de la termogénesis inducida por los alimentos y del gasto energético destinado a la actividad física. A su vez, tenemos que recordar que un porcentaje sustancial del gasto permanece relativamente estable a lo largo del tiempo para un individuo y se encuentra generalmente por fuera del control voluntario. Por ejemplo, el caso de la tasa metabólica de reposo, la termogénesis inducida por los alimentos y un componente menor del NEAT, que es el movimiento espontáneo del cuerpo. Sin embargo, también podemos reconocer que aproximadamente un 30% del gasto de energía se destina a la realización de la actividad física, que, como hemos visto, la actividad física no ejercicio representaría dentro de este el componente principal para la mayoría de las personas. Y por último, tenemos que recordar que cada uno de estos componentes
se encuentra modulado por factores que son ambientales, genéticos, individuales, que hacen que todas las personas no puedan responder de la misma manera a las distintas intervenciones que propongamos. Quería compartirles esta animación, que también está calculado a partir de un sujeto promedio, hombre, de 38 años, de 1,78 m y 80 kilos, al cual le asignamos un gasto de NEAT, sumado a su metabolismo basal, vinculado a realizar 12 horas de una actividad sedentaria, como estar trabajando frente a una computadora sin parar, y lo comparamos con un sujeto de iguales características, pero que durante esas 12 horas realizó diferentes pausas que llevaron a incrementar su NEAT levemente durante cada hora. Y como podemos ver, mientras que al inicio la diferencia es muy sutil entre uno y otro, cuando se van acumulando estas diferencias a lo largo del día, nos da cuenta de hasta 400 calorías de diferencia de gasto por actividad física en un ejercicio entre dos personas que, sin haber realizado un ejercicio programado, se diferencian en que una hizo pausas activas, mientras que el otro mantuvo su actividad sedentaria sin interrupción. Bueno, esto es un poco lo que estuvimos mencionando recién, entonces es el resumen de lo que estuvimos viendo. No tenemos que olvidar entonces la complejidad de esta ecuación del balance y tener en cuenta también que la interacción entre el ambiente y los factores individuales van a hacer que en diferentes personas cada uno de estos componentes tenga mayor o menor relevancia desde el punto de vista preventivo o terapéutico. Muy bien. Bueno, por ejemplo, ahora que ya conocemos estos factores que forman parte de la ecuación del gasto energético, y que ya la reconocemos cuáles son sus componentes, los distintos factores que influyen en que aumenten o disminuyen, el siguiente aspecto que tendríamos que evaluar y la pregunta que tenemos que realizarnos es ver, esta es la ecuación del balance energético, que responde a la primera ley de la termodinámica. Ahora, ¿con qué sensibilidad, cuán precisa es para predecir los cambios en el peso corporal en un individuo o en una población? Porque pareciera que todo es bastante matemático, pero en la práctica a veces hay números que no nos cierran del todo. Por ejemplo, comencemos con una observación. En este gráfico, que se construyó a partir de los diferentes estudios NANES que se llevaron adelante en los Estados Unidos, desde 1960, podemos observar cómo uno de los componentes del gasto energético, que en este caso es la actividad, el gasto energético vinculado a la actividad ocupacional, se redujo en promedio 142 calorías desde 1960, tanto en hombres como en mujeres. Es decir, entre 1960 y 2010, que cuando se hizo este estudio, el gasto que destinaban las personas a las tareas laborales se redujo en un gasto de 142 calorías diarias menos que en 1960 hacia atrás. A su vez, la ingesta energética diaria se incrementó aproximadamente entre 168 calorías y 335 calorías en hombre y mujer respectivamente, desde 1971 a 2000, que es lo que nos informa otro estudio. Si tenemos en cuenta estas dos evidencias, por un lado la caída en el NEAT de 140 calorías aproximadamente, y el incremento de las calorías, alrededor de entre 200 y 250, y hacemos un cálculo simplista, que les adelanto no deberíamos hacer, y ese cálculo consistiría en sumar ambos factores, estaríamos prediciendo un aumento de peso de hasta 16 kilos por año. Y si bien es evidente que durante estos últimos 50 años el peso corporal de las personas se ha ido incrementando en una magnitud importante, la magnitud de este aumento es significativamente menor a lo que predice este análisis. Por lo tanto, frente al incremento de la ingesta o frente a la caída del gasto, deben haberse puesto en juego otros mecanismos adaptativos
que de alguna manera moderaron el impacto, ya sea evitando el incremento o que evitan el descenso cuando estamos frente a un paciente. Específicamente, también sabemos que cuando tenemos un paciente delante en el consultorio al cual le indicamos medidas para generar un balance energético negativo, con mucha frecuencia la pérdida de peso que encontramos resulta significativamente menor a la que es esperable en base a la aplicación matemática de la ecuación del balance energético. En relación a esto último, es decir, a la existencia de una posible adaptación metabólica a la alteración en la ecuación del balance energético, sin lugar a dudas, hay un estudio que marcó un antes y un después en nuestra manera de interpretar los cambios que se producen en nuestro organismo tras la restricción calórica, que fue lo que se llamó el experimento Minnesota, que para quienes no lo conocen es un estudio que se llevó adelante en los años 40 por el científico Ansel Keys, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante este estudio, básicamente en el que se evaluaron los efectos de la restricción calórica y la realimentación posterior, se buscaba conocer cómo el cuerpo se adapta a la restricción calórica severa y sobre todo definir qué estrategias eran más adecuadas para aplicar con el objetivo de recuperar el peso perdido. Esto estaba, por supuesto, fuertemente relacionado a la catástrofe humanitaria de la Segunda Guerra Mundial, donde cada vez se encontraban con personas de campos de concentración en estadios de desnutrición muy severa y querían definir cuál era la estrategia más adecuada para tratar a esos pacientes. Por ejemplo, en esta foto podemos ver una portada de la revista Life en la que aparecen dos voluntarios de este estudio que habían participado de este mismo, haciendo ellos objetores de conciencia, es decir, sujetos que se negaban por motivos religiosos o éticos a ir a la guerra, pero en cambio habían decidido hacer su contribución mediante su participación en este estudio tan difícil. Lo que básicamente hizo Keys en el experimento Minnesota fue, tras un periodo inicial de semi-inanición, ¿sí? Que duró aproximadamente 60 días, donde los pacientes, los voluntarios, perdón, recibían un plan alimentario muy bajo en calorías, era realmente una dieta muy restrictiva, basada en principio en lo que los científicos creían que era lo que había atravesado la gente en la guerra. Se los seguía a los pacientes de una forma muy estricta respecto de el gasto que realizaban, la actividad física que realizaban diariamente, que tenía que ser hecha de una manera muy sistematizada, y una vez que se lograba el descenso de peso buscado, tras 60 días de seguimiento, se volvían otra vez a reintroducir las calorías, de modo de poder evaluar de qué manera era óptimo la recuperación del peso perdido y el estado de salud tenía. Para que tengan una idea, el déficit calórico al cual eran sometidos era aproximadamente un 50% de las calorías durante 4 a 6 meses. Ahora bien, sobre la base de estas observaciones que se hicieron en los años 40, 60 años más tarde, se utilizan los datos de este estudio para evaluar ya no cuáles son las formas más adecuadas para realimentar a una persona desnutrida, sino básicamente para evaluar de una manera muy precisa cómo influye el déficit calórico sobre el gasto energético. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver cómo durante el periodo de semi-inanición, donde los sujetos perdieron una gran cantidad de masa grasa, vemos que a medida que cae la masa grasa, el gasto metabólico de reposo también lo hace. Perdón, a medida que cae la masa libre de grasa, la masa muscular, el gasto metabólico de reposo va disminuyendo. Esto lo sabemos porque, como charlamos al principio, el metabolismo basal depende en gran medida de la masa libre de grasa. Ahora, lo interesante es que durante el periodo de realimentación, donde los pacientes recuperan el peso perdido, el gasto energético comienza a incrementarse, pero cuando llega
a un punto en el cual es el mismo el que tenían al inicio del estudio, la masa magra, ¿sí?, continúa siendo menor a la masa con la que empezaron. Y como hablamos al comienzo, si el gasto metabólico de reposo depende principalmente de la masa magra, tendríamos que tener un círculo perfecto. Pero en este caso, el hecho de que el gasto sea mayor al que le correspondería por la masa magra que estamos teniendo, nos habla de que existiría un mecanismo adaptativo que el doctor Hall acuñó con el término de termogénesis adaptativa o adaptación metabólica, donde, como un mecanismo para controlar el peso corporal, los sujetos incrementan el gasto energético por encima de lo que sería predecible por un simple cambio en la composición corporal. Este término, adaptación metabólica, permitió entonces justificar los cambios que se observaron en este estudio en términos de gasto energético. En concreto, vemos en este gráfico que la composición corporal se afectó durante el descenso de peso y luego fue recuperándose, que el gasto metabólico de reposo cayó durante el descenso de peso y luego fue incrementándose a lo largo del periodo de realimentación, y que la adaptación metabólica, que disminuyó el gasto durante el descenso de peso, luego durante la recuperación también se incrementó. De alguna manera actuando como una especie de resorte frente a la restricción calórica. Es decir, si lo pensamos desde un punto de vista clásico, a partir de estos experimentos del Dr. Hall basados en el estudio de Minnesota, la adaptación metabólica sería un resorte que impide una mayor pérdida de peso cuando un sujeto está ingiriendo menos calorías que las que necesita. O al revés, es un resorte que evita la ganancia de peso cuando ingiere más calorías que las necesarias. Entonces termina siendo, en principio, desde una perspectiva clásica, un factor limitante de la pérdida de peso, que podría justificar por qué los pacientes pierden menos kilos que los esperables por la simple aplicación de la ecuación del balance energético, y al mismo tiempo un favorecedor de la recuperación de peso a largo plazo. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, esto ha sido un poco puesto en duda en el último tiempo. No la existencia de la adaptación metabólica, sino su verdadero papel dentro de la recuperación del peso perdido y la limitación a la pérdida de kilos. Unos cuantos años más tarde del experimento Minnesota, unos 70 años más tarde, el doctor Hall realizó un estudio a partir de un programa televisivo, un concurso televisivo que se llevó adelante en los Estados Unidos, que se llamó The Biggest Loser, en el cual pacientes con grados elevados de obesidad concursaban para ver quién perdía más kilos a lo largo de todo el concurso. Más allá de las cuestiones éticas que podemos discutir en otro momento respecto de este tipo de estudios, lo interesante es que el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, encabezado por el Dr. Hall, tuvieron intervención y pudieron estudiar los cambios en la composición corporal, en el gasto energético y en distintas variables de ingesta y reducción de actividad física que permitieron de alguna manera comprobar lo que ya se infería a partir del estudio Minnesota. Este concurso consistió en 2 etapas, una etapa inicial de 12 semanas, en la cual los concursantes estaban internados en un rancho, en el cual realizaban una gran cantidad de actividad física diaria, que llegaba incluso a las 3 horas diarias, durante todos los días de la semana sin pausa, seguido de un periodo posterior en el cual continuaban cuidándose por su cuenta, pero en su casa, donde la actividad física fue significativamente menor que la que se observó durante el periodo inicial de aislamiento en el rancho. Ese dato, por favor, ténganlo en cuenta para lo que vamos a ver a continuación. Los sujetos tuvieron entonces una pérdida de peso muy significativa. Si se fijan, estamos hablando de descensos del orden de los 50 kilos de peso en este concurso, son pérdidas masivas de peso,
Con lo cual es posible que lo que veamos a partir de este estudio no sea directamente extrapolable a pacientes que pierden un 10% de peso en el consultorio. ¿Qué se observó? Algo muy parecido a lo que se veía en el estudio Minnesota, es decir, el gasto energético de reposo disminuye mientras los sujetos van perdiendo peso, pero a diferencia de lo que ocurría en el experimento Minnesota, donde el gasto energético total también caía, en este estudio el gasto energético total dependió fuertemente de la realización de actividad física. ¿Por qué? Porque durante las primeras 12 semanas, cuando los pacientes estaban en el rancho, al hacer 3 horas diarias de actividad, este gasto estaba fuertemente incrementado por la también cantidad masiva de ejercicio que se realizaba. Teniendo en cuenta esto, y teniendo sobre todo en cuenta esta parte del gráfico, es cómo cayó el gasto energético de reposo en los sujetos, se calculó la adaptación metabólica, se le puso un valor, y se vio qué pasó al cabo de 6 años en la evolución del peso corporal de los sujetos, con la hipótesis de que aquellos sujetos que habían tenido una mayor adaptación metabólica iban a tener una mayor chance de recuperar el peso perdido. Sin embargo, tras 6 años de seguimiento, no se encontró relación entre el grado de adaptación metabólica y la recuperación de peso. Es decir, al menos en estos sujetos, la adaptación metabólica no fue un factor que predijo la recuperación de peso futuro. Es más, lo interesante es que quienes tuvieron menor recuperación, los que tuvieron menor recuperación de peso, los que les fue mejor en el sostenimiento de peso, fueron justamente los que en principio pensaban los científicos que eran quienes iban a estar peor. Es decir, los que más adaptación metabólica tuvieron durante el estudio, durante la fase de descenso, fue los que mejor evolución tuvieron al cabo de 6 años. Esto suena un poco en contra del sentido común, pero la explicación que se dio es que, al parecer, cuando esta es una variable que se identifica de forma novedosa en este estudio, que es que mientras que la adaptación metabólica se da sobre todo cuando estamos en un balance energético negativo, también se incrementa esta adaptación metabólica, es decir, cae el gasto energético cuando incrementamos fuertemente el gasto energético por ejercicio. Es decir, si tenemos 2 sujetos y uno de ellos hace 3 horas de ejercicio por día contra otro que hace media hora, el que hace 3 horas va a tener un mayor gasto energético total, porque hace más gasto por actividad física, pero por adaptación metabólica su gasto metabólico basal va a ser levemente inferior. ¿Qué pasa? En este caso, nosotros lo que estamos viendo es que quienes tuvieron mayor adaptación metabólica, posiblemente quienes más ejercicio hicieron durante el descenso de peso, fue quienes mejor pronóstico tuvieron, con lo cual los investigadores concluyeron que esto se debía a un efecto protector del ejercicio más que a un efecto protector de la adaptación metabólica. Más recientemente, en un estudio ya hecho específicamente para evaluar si esta adaptación metabólica, como dijimos, existe, pero que queremos ver ahora si tiene relevancia o no en términos de predicción de la recuperación de peso, se evaluó de forma muy precisa, en un estudio más chico, en pacientes que se sometieron a un tratamiento de descenso de peso y que fueron seguidos luego a lo largo del tiempo, tras la pérdida de 12 kilos, bueno, vieron cuál era el grado de adaptación metabólica que existía tras la pérdida de peso y cómo esta adaptación, en caso de existir, influía sobre la recuperación de los kilos perdidos en el tiempo. Esto se hizo con 156 sujetos. Y al estudiar estos 156 sujetos, se observó adaptación metabólica. Es decir, hay una caída en el gasto energético de aproximadamente unas 54 calorías que no se explica solamente por los cambios en la composición corporal. Pero si tenemos en cuenta este valor en relación al gasto energético total, la realidad es que la magnitud de esta adaptación clínicamente es muy baja y pareciera no tener demasiada relevancia. Del mismo modo, tal como sucedió en el otro estudio, no se encontró una correlación entre la adaptación metabólica y la recuperación de peso. Es decir, esas 50 calorías que cae por demás el gasto energético por la adaptación metabólica no predice la ganancia de peso
al cabo de 1 y 2 años. Entonces, como conclusión de todo lo que hemos visto hasta acá, el balance energético hace referencia a los diferentes componentes que influyen sobre el equilibrio entre la ingesta y el gasto de energía. Es importante que reconozcamos la importancia relativa de los diferentes componentes y que comprendamos cuáles son los factores que influyen sobre ellos, sobre todo al momento de definir estrategias terapéuticas y de prevención. Y que más allá de su relevancia, tenemos que tener siempre cuidado de no caer en miradas simplistas. ¿Por qué? Porque por un lado hemos visto que esta ecuación del gasto energético es flexible y existen adaptaciones metabólicas que hacen que la matemática no siempre se cumpla con exactitud. Y por otro lado, una mirada demasiado simplista de este tema nos puede llevar a pensar que la solución de gastar más y comer menos es la solución a la obesidad, y quienes trabajamos en este campo sabemos que esto es realmente mucho más complejo y lo vamos a ir trabajando a lo largo de todo el curso. Y por último, en relación a la adaptación metabólica, es un fenómeno que de alguna manera justifica o explica el mayor gasto energético que se observa, pero la mayor disminución de gasto energético que se observa tras el descenso de peso, que no se explica por los cambios en la composición corporal, que actuaría como un resorte que evita una mayor pérdida de peso y que decididamente juega un papel en la limitación a la pérdida de peso, pero que en contra de lo que creíamos hasta hace muy poco, no sería un factor importante en términos de contribución a la recuperación del peso perdido. Así que bueno, eso es todo lo que vamos a ver en la clase de hoy y continuaremos seguramente en otras unidades profundizando más en este y en otros temas. Muchas gracias.